Bienvenidos. En este video vamos a hablar un poco sobre las propiedades de los campos y el funcionamiento de las relaciones dentro de una base de datos de Access. Para comenzar vamos a dirigirnos al software y vamos a trabajar sobre una base de datos de ejemplo. En mi caso voy a abrir la tabla clientes dentro de mi base de datos. Esta tabla va a tener diferentes campos con diferentes tipos de datos. Entonces, para empezar a navegar sobre cada uno de ellos, vamos a dirigirnos a la vista de diseño. Para llegar allí vamos a tener dos caminos principalmente. Entonces el primero es dirigiéndome a la esquina superior izquierda, donde voy a poder identificar la parte de vistas. Allí, si le doy clic, se me va a ampliar este menú y me va a mostrar que en este momento me estoy ubicando en la vista de hoja de datos. Y la otra opción es a la que me quiero dirigir, que es la opción de vista de diseño. El otro camino por el cual puedo llegar a la vista de diseño es simplemente dirigiéndome a la vista inferior derecha, que se encuentra acá en esta sección. Acá voy a poder observar los mismos dos símbolos que veo en la parte de vistas de la esquina superior izquierda. Entonces, una vez que me encuentre en la vista de diseño, voy a poder identificar que acá se encuentran todos los campos que conforman mi tabla, junto con el tipo de datos por el cual Access los está identificando. Entonces, si me paro en esta sección, yo voy a ver los diferentes tipos de datos que están permitidos dentro de Access. Voy a ver que hay opciones de texto, opciones de número, de fecha, moneda, autonumeración, booleanos e inserción de datos y otros. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a concentrarnos en el tipo de datos de texto corto. Para ello me voy a concentrar en mi campo de cliente. Entonces, ¿por qué me dirijo principalmente acá? Para observar las propiedades del campo. Sucede que el tipo de dato de texto es como el tipo de datos dentro de Access que trae un mayor número de propiedades. Podemos identificar acá en esta sección todas las propiedades que trae permitida este tipo de datos. Entonces vamos a ver opciones de tamaño del campo, esto es en número de caracteres, formato, que tiene que ver como con la disposición, entonces pues digamos que no me muestra como aspectos muy específicos, pero esto tiene que ver como con algunas opciones más puntuales que trae Access dentro de ciertos manuales. Tenemos una máscara de entrada. Una máscara de entrada hace referencia como a un formato específico que yo le puedo dar, que tiene que tener cada registro que se va a realizar sobre este campo. El título hace referencia pues al nombre que va a tener esta columna dentro de mi tabla. Un valor predeterminado es un valor que va a tener antes de que el usuario agregue cualquier dato, cualquier registro allí. Una regla de validación se relaciona con el hecho de que una vez que el usuario ingrese algún dato, se tiene que comprobar una regla, así como lo dice su nombre. Si esta no se cumple, pues allí viene el texto de validación. Si no se cumple la regla, habrá un texto que le dará una advertencia al usuario, como diciéndole: hey, debes cumplir esto, tienes que cumplir aquello. Estas opciones ya son un poco más específicas, pero pues uno como usuario no las suele modificar mucho, a no ser que ya tenga como opciones muy desarrolladas o muy avanzadas, pero pues digamos que uno principalmente viene a jugar con estas de arriba. Entonces nos concentramos en primera instancia en este tipo de datos, dado que si ahora vamos a navegar sobre los demás, nos daremos cuenta que hay algunos que se repiten. Entonces pues el tamaño de campo ya no está con un número, pero pues sí me muestra como unos formatos específicos. El formato acá pues también acá sí me trae como algunos ya predeterminados. Tenemos lo que es la máscara de entrada, tenemos el título del campo, valor predeterminado, reglas de validación. Si me voy a la fecha, veremos que también hay cosas muy parecidas. Entonces pues está la parte de formato, máscara de entrada, título, valor predeterminado, regla de validación y las demás que no solemos utilizar. Entonces por eso me concentré principalmente en la parte de texto, ya que pues las propiedades son muy similares en la mayoría de campos y se suelen repetir. La diferencia es que según el tipo de dato puede que se habiliten o se deshabiliten algunas propiedades. Ahora bien, digamos, hay algunos datos más específicos como el objeto OLE, que sí tiene una cantidad de propiedades mucho más limitada, dado que pues este corresponde pues a una opción de tipo de dato que se encarga es de insertar archivos dentro de la base de datos. Entonces pues por esta misma naturaleza es que Access limita como sus propiedades. ¿Qué más podemos identificar? Podemos observar que acá mi campo de código cliente tiene una llave en esta partecita, en este cuadradito, y eso tiene que relacionarse con esta parte superior, que es donde dice clave principal. Y esta clave, al estar marcada, me está diciendo, o yo le estoy diciendo al software, que este campo es el que me va a funcionar como llave principal de esta tabla.
Recordemos que en Access estamos trabajando con bases de datos relacionales, por lo cual esto va a ser de gran utilidad al momento en el que yo vaya a establecer mi modelo. Asimismo, como la tabla clientes tiene una clave principal, la tabla de carga lo va a tener. Si nos dirigimos a la vista de diseño, acá podremos identificarlo. ¿Listo? ¿Y esto para qué? Si yo ya tengo claro cuáles son mis claves principales, después de haber analizado todo mi modelo y cuál va a funcionar como mi clave central, voy a poder dirigirme a la vista de relaciones, que se encuentra en herramientas de bases de datos, relaciones. Una vez que me dirijo a esta sección, voy a poder observar pues las tres tablas que conforman mi modelo: la tabla clientes, que ya la logramos observar, y la tabla carga, que también vimos pues así superficialmente. La tabla compras quizás no la visualizamos mucho, podremos darle una revisada, y esta código cliente, este campo, se va a relacionar con la tabla clientes, y esta de código carga se va a relacionar con la tabla carga. Es así que por medio de los campos yo voy a establecer las relaciones. Muchas gracias.